Seguimos aprendiendo entonces los unos a los otros. Y en este caso quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Gálatas. Hay alguien que está hablando, se están llamando el uno al otro, no sé qué pasa. Ahí. Bien. Gálatas entonces, capítulo 6. ¿Están ahí? Yo todavía no llegué, bien. Gálatas 6, donde tuvimos la lectura de hoy. Muy bien, en el libro de Gálatas encontramos otra vez unos a otros, los unos a los otros. Seguimos con esta enseñanza, y la enseñanza esta de los unos a los otros tiene que ver con nosotros haciendo algo por los demás. Tiene que ver con lo que podemos estar dando a otros. Tiene que ver con lo que nosotros tengamos en nuestra vida para dar a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de nuestra propia vida. Es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios y miramos los unos a los otros, pueden mirar una concordancia, y hay un montón de referencias bíblicas donde aparece la importancia de poder estar pensando en otros. A ver, ¿qué puedo hacer en la iglesia por los demás? Y va a encontrar un montón de cosas como amar el uno al otro, como Cristo nos amó, servirnos los unos a los otros, así como Cristo, siendo Señor de Señor y Rey de Reyes, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en esa última cena con los discípulos, donde todos estaban ahí discutiendo, peleando, no sé qué, estaban ahí haciendo un poco bochinche, se humilló a sí mismo y tomó esa forma de siervo, lavando los pies de sus discípulos, y dice, los amó hasta el fin. Y por mostrar amor verdadero, el amor de Cristo entre nosotros. Y eso no requiere de que, a ver, ¿qué es lo que van a hacer los demás por mí? Y si lo hacen por mí, entonces yo sí lo voy a hacer por ustedes. Cristo no fue así, porque si no todavía estaríamos en perdición. Todavía estaríamos en nuestros pecados. Cuando se vuelvan a mí, ahí sí voy a ir a morir en la cruz por ellos. A ver cuántos son los que valen la pena. No, Cristo vino a dar su vida por los pecadores. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. El amor verdadero siempre se activa, se acciona, de verdad. Cuando miramos entonces en el libro de Gálatas, encontramos esta referencia, este pasaje, que dice en el versículo 1, hermanos, o sea que está hablando ¿con quién? Con creyentes. Y esta carta fue escrita a la iglesia en Galacia. A una iglesia fue escrita, no fue escrita a cualquiera, a uno que es un hijo de Dios. Esto fue escrito a una iglesia. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna ¿qué? En alguna falta, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y antes de seguir vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta tarde porque podemos congregarnos para escuchar una vez más tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas el que obres en nuestros corazones, y que podamos, Señor, salir de aquí, Señor, con una decisión para tomar y haciendo tu voluntad como tú quieres. Muéstranos, Señor, y habla a cada uno en particular. En nombre de Cristo, amén. Cuando tenemos este pasaje en el libro de Gálatas, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje en cuanto, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta,
córtenle la cabeza a la altura de los hombros. ¿Dice eso? Traten de eliminarlo. Échenlo de la iglesia. ¿Dice así? No dice así. Dice, si alguno fuere sorprendido. ¿Sorprendido qué quiere decir? Que lo agarraron ahí infraganti, ¿no? Que hay un pecado en el hermano. Está hablando con creyentes. O sea que los que han recibido a Cristo, ¿pueden pecar? Aquellos que han sido bautizados, ¿pueden pecar? ¿Y los que son miembros de la iglesia, pueden pecar también? Ah, entonces estamos todos en el mismo problema. Porque algunos piensan que porque estamos en una iglesia ya no hay pecado que nos toque, no hay nada que nos alcance, no hay nada que nos afecte, y sin embargo sí. La Biblia nos dice acerca de hermanos, la iglesia, hermanos, si alguno, puede ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede caer. Si alguno fuere tomado en alguna falta, en algún pecado, puede ser cualquier tipo de pecado. No hay pecado grande o chico, no hay pecado mediano. A los ojos de Dios es pecado. A veces nos sorprendemos y nos rasgamos las vestiduras por ciertos pecados que otros cometen. Pero si nosotros los cometemos son menos, ¿no? Son más chiquitos. Son son más pasables. Una mentirita. No pasa nada. Cuando Cristo murió por todos nuestros pecados. Y Dios trata el pecado de igual manera, tanto la mentira como el asesinato. Pero es más condenado un asesino que un mentiroso. Sí, pero Cristo murió por ambos igualmente. Tuvo que derramar su sangre por los mismos pecados. Entonces nosotros a veces tenemos cierta expectativa y aparte con los demás a veces queremos dar juicio, ¿no? Dar sentencia. Pero con nosotros queremos a veces, o generalmente, misericordia. No, me equivoqué. Ahora me toca a mí, ahora perdónenme. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, ¿podemos entonces pecar? ¿Cualquiera? No hay nadie que se libre de esto. Todos podemos llegar a caer en alguna falta, y esa falta significa pecado. Y la iglesia debe mantenerse pura, santa, sin mancha, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando miramos en este pasaje nos habla de los unos a los otros en poder restaurar a aquel que cometió tal falta. Hay gente que a veces comete una falta y es solamente mirada de mal manera y termina saliendo de la iglesia porque no hay misericordia. Hay prejuicio. Hay malas miradas, ya se nota el amor de lejos que le falta. Pero dice, vosotros que sois, ¿qué cosa? Espirituales. Acá está la clave. Esta es la clave que va a marcar la diferencia entre una iglesia de Cristo que está haciendo la voluntad de Dios en una iglesia que está en madurez. Acá es donde se va a notar. Cuando alguien comete una falta y hay hermanos que son, ¿cómo? Espirituales. Entonces en esta noche te quiero preguntar, ¿realmente andás en el Espíritu? ¿Sos un creyente espiritual o sos un creyente carnal? Uno que anda en la carne puede ser un hijo de Dios, va a ir al cielo, la salvación no está en juego, pero puede ser un carnal, un pecador de aquellos, donde Cristo no se refleja en tu vida, donde hay egoísmo, hay orgullo, hay todos los pecados habidos por haber, están todavía. Y no nos hemos limpiado de esos pecados para ser más parecido a Cristo. Y tenemos, sí, uno es perdonado y limpio de sus pecados, pero está en la carne, no está haciendo la voluntad de Dios. Y eso trasladémoslo a la iglesia. Uno puede llegar a estar bautizado, puede ser miembro de la iglesia y estar haciendo chanchadas. Y cuando ve que alguien falla, y sí, yo ya sabía.
O si alguien viene y uno lo encuentra que está en falta con Dios, ya lo agarra y lo quiere agarrar del cogote, ¿no? Y decir, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Y ya damos cátedra, ¿no? Del asunto. Cuando dice la palabra de Dios que debemos nosotros que somos espirituales, dice restaurar. Restaurar al tal, ¿cómo? ¿De qué manera debemos ser los que somos espirituales? En espíritu de... Bajá el humito, ¿no? Calmate un poco. Tené cuidado. Porque así como aquel pudo haber pecado, nosotros podemos estar en la misma condición o peor que él. Y la Biblia dice que aquellos que son espirituales van a poder restaurar. Aquellos que son espirituales van a poder tener esta actitud de mansedumbre para poder restaurar a aquel que está en pecado. ¿Es la voluntad de Dios de que aquel que pecó dentro de la iglesia sea restaurado, sí o no? Sí. ¿Quién lo va a restaurar? Según este pasaje, aquel hermano que es espiritual. Ahí está la clave. Si no, va a ser un sálvese quien pueda. Vamos a tratar de cortar la mayor cantidad de cabeza posible a ver quién queda último, ¿no? Y el último que queda gana. ¿Y saben quién va a quedar? Nadie. No va a sobrevivir ninguno. Porque es necesario que los unos a los otros podamos estar restaurándonos. Y restaurar significa arreglar, volver al estado original, porque eso se rompió. Y el pecado rompe la vida del creyente. A veces tenemos por ligero o por algo simple, el pecado puede llegar a ser. Porque lo vemos en todo el mundo, lo vemos afuera en la calle, nuestros parientes, nuestros vecinos, todo el mundo está pecando. Y a veces ese tener liviano el pecado lo traemos a la iglesia, en nuestra vida y a la iglesia también. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, y alguno puede pensar en qué faltas pueden ser, alguno puede pensar en los años que tiene en Cristo y que tiene como miembro de la iglesia, ¿cuántas veces encontramos a un hermano que está en falta? Que tal vez, no sé, algo normal que pasa, ¿no? No viene. ¿Sí? Es normal que hay gente que no aparece, no de falta. ¿Y cómo haces para atender ese asunto? ¿Lo atendés? Primero, ¿lo atendés o no lo atendés? ¿Te da igual que venga la gente o que no venga? Porque aquel que es espiritual va a atender esas cosas. Va a prestar atención, porque vosotros que sois espirituales, restaurale. Si hay algún hermano que está en falta, en algo, en lo que sea, en cualquier pecado, puede ser egoísmo, puede ser orgullo, puede ser vanagloria, puede ser lo que usted quiera. Actitudes que uno puede llegar a tener y que puede dañar a la iglesia. Y no solamente dañar la iglesia, sino la imagen de Cristo que debemos estar reflejando. Vosotros que sois espirituales, restaurale. ¿Por qué debe ser restaurado el hermano? Porque hay algo que se rompió. Y vamos a ver algunas cosas que pueden pasar, pero antes necesito que entendamos, según este pasaje, que debemos ser, según la palabra de Dios, ¿cómo? Los que van a restaurar al hermano. Espirituales. No vas a poder arreglar nada si no sos espiritual. Y en realidad nosotros no vamos a arreglar nada. El que va a arreglar las cosas va a ser Dios, a través de nosotros. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad, ¿cómo? En el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ahí es algo que debes estar tomando una decisión firme, porque vas a estar batallando con deseos de la carne, pecados, deseos que uno tiene que están en contra de la palabra de Dios, y vas a estar batallando con eso. Pero si realmente eres un hijo de Dios,
Si realmente has aceptado a Cristo como tu único Salvador, la palabra de Dios nos dice que andad en el Espíritu. Ahora la pregunta del millón, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué significa en este pasaje o en este contexto lo que es verdaderamente andar en el Espíritu? Porque está bastante manoseado este asunto. Algunos piensan que andar en el Espíritu es orar en un momento dado y cargarse como una pila del Espíritu Santo de Dios, y ahí está lleno del Espíritu Santo, por un momento. Y la verdad que la palabra de Dios no dice eso. Cuando miramos atentamente este pasaje, nos dice, versículo 17, porque la carne la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen, dice, entre sí, para que no podáis hacer lo que quisierais. Mas, ahí está el versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de ¿qué cosa? De la carne. Y nos dice, ¿qué son las obras de la carne? El mismo contexto, adulterio. Es una obra de la carne. Dios no lo aprueba, eso es pecado, adulterio. Fornicación, fuera del matrimonio. Inmundicia, lascivia, idolatría. Y a veces pensamos en una estatua, en un idolito ahí que está ahí en el rincón de la casa. Y cuando miramos la palabra de Dios, dice Dios que el amor al dinero es idolatría también. O sea que cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. Idolatría, hechicerías. Pero después dice, eso por ahí lo tenemos como que hay el super pecado. Pero también dice enemistades. Estar enemistado. Y puede pasar en la iglesia, estamos enemistados. Dice la palabra de Dios que eso es andar en la carne. Eso es un listado de pecados que uno puede estar en la carne. Y esto está hablando con creyentes, no está hablando con incrédulos. Un incrédulo puede ser un idólatra. Un incrédulo puede estar en fornicación, en adulterio, en inmundicia, en hechicería, sí, todo eso. Porque es un pecado de la carne. Pleitos. ¿Es una persona de causar pleitos? ¿De causar problemas? Ahora me va a escuchar. Y arrancó, Y no somos sabios a la hora de hablar enojados, ¿no? Y causamos pleitos. Eso es la carne, no estamos haciendo nada en el espíritu. Eso es el orgullo mismo andando. Celos. Los celos causan el reflejar bien a nuestro Señor, ¿no? No. Celos. Iras. Contiendas. Contiendas entre nosotros, entre hermanos o con otros. ¿Dónde se va a reflejar Cristo ahí si estamos siempre en contiendas, en problemas, en discusiones? Disensiones, divisiones. ¿Pasa? ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. Y va a pasar si alguien está andando en la carne y pasa un conflicto y los otros se suman. Y empiezan a andar todos en la carne y empieza a haber un chisporroteo bárbaro y hay una división, una disensión, se divide en una opinión y en otra. Disensiones, herejías. ¿Qué es una herejía? Sacar fuera de contexto la palabra de Dios. Creer otra cosa, que haya otra corriente de doctrina dentro de nosotros. ¡Ey, puede pasar eso en la iglesia! ¿Dónde me metí? Puede pasar si estamos andando en la carne, si estamos andando en nuestros propios pecados. Y dice, herejías entonces. 21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu no son los frutos. ¿Cuánto es el fruto del Espíritu? ¿Cuántos hay? Ya. La próxima Mirta no participa.
Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz. Estos tres. Te pregunto, un chequeo general. ¿Tenés en tu corazón amor? ¿Tenés en tu vida gozo? ¿Tenés en tu vida paz del Señor? Eso es algo que vas a transmitir en tu vida. Eso es algo que va a estar ahí, si andás en el Espíritu. El fruto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Andás con paz en tu vida o viví con los dedos en el enchufe ahí? ¿Sabes? ¿Tenés paz en tu vida o siempre hay un problema nuevo en tu vida? De lo cual parece que fuera el último. El problema peor. Ya viene Cristo, ya viene el Señor. Porque es el último problema del mundo. ¿Tenés gozo en tu vida? ¿Gozo del Señor? ¿Tenés amor que puede mostrar, reflejar a Cristo en tu vida? Eso es algo que se va a ver en tu vida. Amor, gozo, paz. Dice la palabra de Dios. Luego dice que paciencia, benignidad y bondad. Estos otros tres lo vas a mostrar para con otros. No vas a tener paciencia para con vos. Uno se cuida, ¿no? Está ahí cuidándose. Pero con otros va a tener paciencia. No es que le tengo paciencia al hermano. Sino con cualquiera voy a estar teniendo paciencia porque es el fruto del Espíritu. Voy a tener paciencia, voy a tener benignidad, voy a tener esa bondad en mi vida. Voy a ser benigno, voy a ser bondadoso con mis hermanos, con los demás. Voy a mostrar estas cosas en mi vida, se va a ver. Y no que tengo que andar mostrando un cartel, soy bondadoso, soy paciente, soy benigno. No, se va a notar, la gente lo va a poder notar. ¿Se ven este fruto, se ve en tu vida? ¿Otros lo pueden notar, lo pueden experimentar en su vida? Pero de parte de tu vida. Porque ese es el fruto del Espíritu. Y también dice fe, mansedumbre. ¿Y qué otra cosa más? Templanza. Estas otras tres cosas, fe, ¿para quién necesita fe? ¿Para el Señor. Confiando en su palabra, tenés que tener fe en el Señor. Mansedumbre, ¿para quién tenés que tener mansedumbre? Para cuando encontrás la voluntad de Dios, debes ser manso, debes ser dócil. Templanza, tener un poco de equilibrio, ¿no? Hay que alinear a los patitos ahí. Necesitamos alinear a los patitos que caminen todo en fila. Templanza, moderado. No exagerado, moderado. Para con Dios. ¿Tenés fe? ¿Tenés esa mansedumbre para la voluntad de Dios? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando recibiste a Cristo en tu vida como tu único Salvador, tenés todo el Espíritu Santo morando en tu vida. No tenés un pedacito. No te lo va dando Dios de a cuota. Por mes te va dando un porcentaje, ¿sí? A cuenta gota. Y si te porta mal te lo saca. No, tenés todo el Espíritu Santo. Tenés Él, debes mostrar. Por eso dice el versículo 16. Digo pues, andad. ¿Quién debe andar? ¿Dios? ¿El Espíritu Santo? ¿O yo? Cada uno de nosotros debemos andar, tomar la decisión de andar en el Espíritu. Si eres un hijo de Dios, podés andar en el Espíritu. Si eres un hijo de Dios, podés mostrar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero, si andamos en la carne, estamos rompiendo con todas estas cosas. No podés mostrar el fruto del Espíritu si andás en la carne. No puedo andar 50% en la carne, 50% en el Espíritu. Pero yo ando 75% en el Espíritu y 25% en la carne. No, no se puede. O andás en el Espíritu o andás en la carne. ¿Qué querés? Porque la decisión es de cada uno. Digo pues, andad. ¿Debes andar? Debes tener una práctica diaria. Debes tener un rendirte a la voluntad de Dios.
una decisión personal de andar en el Espíritu. Y ese andar en el Espíritu es andar en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. ¿Crees que esto es la palabra de Dios? ¿Meditas en esta palabra de Dios? ¿Pasás tiempo en oración en la palabra de Dios para que Dios te hable y te guíe y te muestre su voluntad? Porque eso va a hacer que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando te llenes de la palabra de Dios, cuando te llenes del conocimiento de su palabra, cuando te llenes de la voluntad de Dios en tu vida y andes en obediencia a lo que Él te pide que hagas, con fe, con mansedumbre, con templanza, mostrando el gozo, mostrando la paz en tu vida, mostrando ese amor de Dios, teniendo misericordia, teniendo esa benignidad, esa bondad, teniendo mansedumbre, templanza, todas estas cosas, teniendo paciencia con los demás. ¿Quién quiere tener paciencia y soportar a otro? Nadie. Hablando en la carne, ¿no? Pero espiritualmente hablando, ¿debemos tener paciencia, bondad y misericordia con los demás? Sí. Pero eso es andar en el Espíritu. Y si no estamos andando diariamente en el Espíritu, no podemos ser ayuda de nadie. Necesitamos nosotros la ayuda. No podemos ser, como dice este pasaje de capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que están andando en el Espíritu, que tienen el fruto del Espíritu Santo, restaurad. Si no tenés, no andás en el Espíritu, tenés que ser restaurado en realidad. No podés restaurar a nadie. Alguien roto no puede arreglar a alguien que está roto. Y de eso se trata este pasaje. Fíjense en el versículo 24. Pero los que son de Cristo, pregunto, ¿usted es de Cristo? ¿Ha aceptado a Cristo como su único Salvador? Entonces usted es de Cristo. Si usted se arrepintió de sus pecados sinceramente a Dios y le ha pedido a Dios que le salve, creyendo en el único que salva a Jesucristo, usted es de Cristo. Pero los que son de Cristo, ¿qué pasa con los que son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Por eso hoy veíamos en el libro de Filipenses, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente, ¿cómo? Crucificado. Pero si estamos viviendo nosotros, entonces Cristo estamos repitiendo como loritos nomás. Y no estamos andando en el Espíritu. ¿Realmente quieres que Cristo esté habitando en tu vida? Que Cristo sea el que viva en tu vida y que se refleje Cristo en tu vida para que otros lo vean y den gloria a Dios. Eso es andar en el Espíritu. Morir al yo, dejar el yo de lado, dejar nuestro orgullo, nuestra vanagloria, dejarla de lado, nuestro egoísmo, dejarlo a los pies del Señor y rendirnos de una vez por todas para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Eso es andar en el Espíritu. Pero si no estamos con ese sentir, con ese rendirnos al Señor, nunca vamos a poder ser espirituales. Nunca vamos a poder andar verdaderamente en el Espíritu. Algunos quieren jugar a la iglesita, pero no se puede jugar con Dios porque Él ve nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones y sabe quién está de verdad y quién no. Sabe quién es el que está luchando con el pecado para poder darle gloria a Dios y sabe quién es el que no me importa, me da lo mismo. Que el Señor venga ya. Si no, vamos todos. Ya soy salvo, ya con eso soy feliz. Cuando en realidad Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Y una de esas cosas es que primero seamos espirituales. Que primero estemos glorificando a Dios, mostrando a Cristo en nuestra vida. Y dice este pasaje, dice el versículo capítulo 5, versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos
también en el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y ahí sigue el mismo contexto del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, entonces vosotros, ¿sí? Vosotros que sois espirituales. ¿Ahora entendemos lo que es ser espiritual? ¿Estás siendo espiritual? Porque si no, necesitas restaurarte. Porque aquellos que necesitan ser restaurados es porque está algo roto. Fíjense, yo busqué este pasaje, esta palabra, restaurar, dice recuperar o recobrar, reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Volver a restaurar, porque se rompió algo. ¿Nunca les pasó de tener que restaurar algo? Se le cayó el florero que tanto amaba a su señora. Ahí. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, la gotita. Vamos con la gotita. El primer paso, gotita. Y tratamos de restaurarlo porque si no, se norma el lío. Pero eso que se rompió no tiene la misma función ahora que antes de que se rompiera. Cuando el pecado entra en nuestra vida, ya no es lo mismo. Y la Biblia habla mucho acerca de aquellos que necesitan ser restaurados del estado de pecado en la persona. No dejando de congregarnos, como algunos tienen pero se le hizo un hábito al hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque se le hizo costumbre. Porque ya le da lo mismo venir o no venir. Y eso es algo que empieza despacito, ¿no? Empieza uno a deslizarse poco a poco. Ah, sí, lo que pasa es que son unos pecadores de primera, por eso no vienen a la iglesia. ¿Y saben qué? Dice este pasaje, dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que vos también caigas en lo mismo. Pensá en esto, vos también podés estar en ese lugar. Pensá en esto, también podés caer en el mismo pecado o en otros pecados que te terminen sacando de realmente ser espiritual y andar en el espíritu y andar reflejando la imagen de Cristo en tu vida. Vos también podés caer en lo mismo. Entonces no te pongas en un estado, una postura de juicio y darle con todo, porque el Señor, quien es el juez justo, te está enviando a restaurar y vos le estás queriendo dar con un palo. Cuando en realidad debemos estar restaurándole realmente con espíritu de mansedumbre. No sea que también caigas en la misma situación, en la misma condición de pecado. Entonces cuando nos dice este pasaje es algo interesante poder notar de que podemos ser espirituales y podemos ser realmente instrumentos en las manos de Dios para restaurar al hermano que está en pecado. ¿Sabías eso? Que podés ser parte de restaurar a otros. Que Dios puede utilizarte a ti para poder volver al estado original a alguien que está roto, que se rompió, que ya no tiene y lo primero que uno pierde cuando peca, ¿qué es? Nuestra relación y comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Fíjense lo que nos dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. ¿Qué tanto te interesa, qué tanto te importa tu propia comunión con Cristo? ¿Es importante, es vital para tu vida? Entonces, si vemos a un hermano que está apartado, que se está apartando poco a poco, ¿no te causa algo adentro para poder ser de restauración al hermano y decir, no, vení que te está yendo? Está fallando o te está pasando esto en tu vida. No quiere decir de que restaurar con espíritu de mansedumbre quiere decir que vamos a ser todos suavecitos y que vamos a ser permisivos y que el pecado fluya como viene nomás. No, vamos a confrontar el pecado con la palabra de Dios, pero con un espíritu de mansedumbre. Hermano, tenés que corregirte en esto porque te está desviando. Vas a terminar perdiendo grandes cosas en tu vida.
Y lo primero que uno pierde cuando está en pecado es la comunión con su Señor. ¿Te interesa perder tu comunión con Dios? ¿Es importante para ti? Y si la perdés, ¿no la querés recuperar enseguida cuando te das cuenta? Es algo que necesito solucionar enseguida. Cuando tenemos la cena del Señor, ¿es algo que debemos solucionar antes de entrar a la cena del Señor? ¿No tomamos un tiempo para examinarnos a nosotros mismos? Es algo sumamente importante para nuestras vidas. Y dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando comunión con nuestro Señor, tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, andamos en pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Mentimos. ¿Qué es lo primero que se rompe cuando está alguien en pecado, un hermano que está en pecado? La comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos ¿en qué? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Le voy a pedir a Leandro que me lea versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Si nos hacemos los que, yo nunca peco, yo jamás haría tal cosa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, dice, a nosotros mismos. Y esta carta está dirigida a creyentes, a hijos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, el versículo 9, hay un pero acá, ¿no? Porque si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que aquel que está en alguna falta, que lo encontramos en alguna falta, tenemos que entender esto. Lo primero que se rompió, ¿qué fue? Su comunión con Dios. Entonces, si somos espirituales, ¿qué es lo que realmente debemos estar tratando de restaurar con el hermano? Su comunión con el Señor. ¿Pero tenés tu comunión con Dios? ¿Está tu comunión con Dios? Porque si no, tenés que restaurarte vos primero. ¿Cómo vas a restaurar a otros si no estás siendo espiritual? Para ser espiritual tenés que estar en tu comunión, realmente en comunión con Dios. Debes estar al día. Debes realmente estar con una actitud de humildad, de humillación delante de Dios, con tus pecados perdonados y confesándole a Dios, Señor, soy pecador. Señor, no soy bueno. Señor, yo en mi propia fuerza, en mis propias fuerzas yo no podría hacer nada espiritual. Necesito la ayuda de tu Espíritu Santo. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los. ¿Te humillás delante de Dios? ¿Sos humilde? La Biblia está llena de eso. Llena de que debemos tener humildad delante de Dios. ¿Para qué? Para nosotros estar en comunión con Él. Para que Él nos reciba. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar? Fue el fariseo y oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como los otros pecadores. Doy diezmo de todo lo que gano. Y daba, ¿no? Y lo daba. Ayuno 2 veces, 3 veces a la semana. Y y gracias porque no soy como este publicano. El tipo era imposible de que sea pecador el hombre. Él era lo más lindo que había. La última maravilla que había. Pero el pecador, el publicano dice, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo y oraba,
Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dice, os digo que no el fariseo, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces cuando miramos la palabra de Dios nos dice que esa comunión con Dios se puede romper. Nos dice de que debemos ser humildes delante de Dios, vivir en esta humillación delante de Dios, reconociendo a Él por quien es, reconociendo a Dios por quien es nuestro Señor. ¿Él es tu Señor o solo tu Salvador? Debería ser no solamente tu Salvador, sino tu Señor. Aquel a quien cuando te dice, quiero que hagas esto, uno le dice, sí Señor, lo voy a hacer. Ayúdame, porque solo mis fuerzas no voy a poder, pero con tu ayuda lo lograré. Tenemos esa actitud de humildad delante de Dios y tenemos esa actitud de humildad. Y somos humildes delante de Dios porque sabemos que en cualquier momento vamos a hacer un desastre. Y viene un hermano en la iglesia que tiene algún pecado. ¿Y cómo lo vamos a mirar? Con humildad, con mansedumbre. Hermano, bienvenido al club. somos iguales. Pero necesitas resolver este problema. Necesitas atender este asunto. Si seguís en tus pecados, tu comunión con Dios se rompe. Tu comunión con Dios no va a ser la misma. No hay comunión con Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor. Porque lo próximo que va a pasar se le va a hacer costumbre. Se le va a cauterizar su comunión con Dios. No le va a importar si la comunión se rompió o no. Y puede andar así por toda la vida. ¿Y quién es el que debería estar restaurando a los hermanos? Los espirituales. ¿Te considerás alguien espiritual como para poder restaurar a otros? ¿Como para que el Señor te utilice y poder restaurar a otros? Recuerden, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros le demos gloria al Señor. ¿Cómo le va a poder dar gloria a este que está en pecado y que su relación con Dios se rompió? Restaurale. Pensá, orá en ellos. Pero antes necesita ser espiritual. Fíjense lo que nos dice también Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Le voy a pedir a Leandro si lo puede leer, por favor. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, de tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bien, y nos dice este pasaje, mirad, hermanos, ¿quiénes? Todos. No es solamente tarea de pastores poder estar exhortándonos, poder estar realmente llamándonos la atención. Es tarea de todos, pero de aquellos que son espirituales, aquellos que tienen la vida realmente a los pies del Señor. Y fíjense lo que dice, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, que es la voluntad de Dios, de que ninguno de nosotros haya corazón malo de, fíjense lo que dice, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Cuánta gente que usted ha conocido hoy no está? ¿Cuántas de esas gentes que se apartó y se fue, lo fue a buscar? Ups. No, para eso está el pastor. No, para eso están todos vosotros, todos ustedes. Para eso está la iglesia. Para cuidar, para velar, para estar cuidándonos el uno al otro. Y dice este pasaje, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, o sea que podemos notar la incredulidad si prestamos atención, para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué la gente a veces se termina yendo de la iglesia? Porque hay un corazón de incredulidad. Ya perdió el sentido de por qué venir a la iglesia.
Y cuando uno los confronta y le dice, che hermano, te fuiste, tenés que volver. Ah, no, cuando tenga ganas, cuando lo sienta en mi corazón, cuando vuelva a tener maripositas en la panza, entonces voy a volver. Cuando en realidad la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Cuando la palabra de Dios nos dice que la obra de Dios Él la va a hacer a través de, y solamente a través de la iglesia. Estamos perdiendo el sentido, ya perdió el sentido la iglesia, la congregación, los hermanos, ya perdió sentido todo. ¿Por qué? Porque hay un corazón incrédulo. Ha faltado a la fe, un corazón de poca fe. Y dice, haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de que se estén perdiendo, antes de que se estén yendo, antes de que cuando vemos un corazón de incredulidad, antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día. ¿Qué es una exhortación? Sí. ¿Cómo? Animar, alentar, enseñarnos. Una exhortación es algo que te la va a dar, que te va a mover un poco el piso para que realmente despiertes. Un llamado de atención. Entonces, antes exhortaos los unos a los otros cada día, todo el tiempo, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros sé que... ¿Por qué hay gente que no ha vuelto más a la iglesia? Porque su corazón se endureció. Otra causa de que alguien caiga en algún pecado es que al repetir ese pecado termine, dice la palabra de Dios también, cauterizada la conciencia. Al principio sí, ya causa un poco de incomodidad el pecado, ¿no? Pero ya después es algo natural y normal. De tal manera que después, en un rato de andar en pecado, puede uno ver que entre un incrédulo y el creyente no hay diferencia. Es mejor el incrédulo a veces que el creyente. ¿Por qué? Porque no hay nada en su vida que refleje a Cristo. Ya su comunión con Dios se rompió. Ya su corazón está endurecido. Ya la palabra de Dios, muchos han dicho, no, la verdad que la predicación no me llegó. ¿Cómo que no te llegó? ¿No escuchaste? Sí, pero no me llegó a mi vida, no me habló Dios. Bueno, entonces arregla tu vida con Dios porque la palabra de Dios está siendo predicada. Si la palabra de Dios no te hace nada, es un problema adentro tuyo, que tu corazón se está endureciendo. Porque a veces juzgamos al hombre. A veces decimos, a ver, ¿qué me va a enseñar este? ¿O qué me puede decir el hermano tal? Y ahí ya andamos sacando los trapitos del sol, ¿no? Si hace esto, si hace lo otro, si hace aquello. Pero si alguien te viene con la palabra de Dios y no prestas atención, no importa quién, puede venir un niño a mostrarte un pasaje de la Biblia. Si viene con la palabra de Dios, deberías prestar atención. Deberías ser exhortado. Deberías ser realmente conmovido por la palabra de Dios. Porque si supuestamente estás con una actitud de humildad delante de Dios y sos espiritual, la palabra de Dios va a entrar en tu vida. De otro modo, vas a tener un corazón, según este pasaje, endurecido. Fíjense cuántas cosas pasan en la vida de alguien que cae en pecado, que se está deslizando poco a poco en el pecado. Se endurece su corazón, se cauteriza su conciencia, ya no le afecta tanto, ya le es algo normal. Y estamos hablando de hijos de Dios. Y su comunión con Dios en primera instancia ya se rompe. Y la palabra de Dios nos dice entonces, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño. ¿Cómo fue al principio el primer pecado con Adán y Eva? Engaño. ¿Con que Dios os ha dicho? Y ahí empieza el engaño. Un poco de verdad con un poco de mentira, es mentira al fin. Termina siendo pecado. Cuando miramos entonces, volviendo a Gálatas, capítulo 6,
Hermanos, versículo 1. Si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano, restaurar al tal, en espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debemos actuar nosotros si andamos primeramente en el espíritu? Con una actitud de mansedumbre. Nosotros, no ir con un palo, ¿sí? Con mansedumbre, tranqui. ¿Por qué? Con mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cualquiera de nosotros podemos restaurar a los hermanos? ¿Sí o no? ¿Dios nos da ese poder, esa capacidad? Si somos espirituales, Dios nos da esa capacidad. ¿Hemos pecado en el pasado? Y podemos levantar hasta el pie también, ¿no? Si no, vamos a 1 Juan otra vez. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si realmente estamos andando en el Espíritu, podemos ser cada uno de nosotros restauradores. Podemos restaurar el uno al otro. Fíjense la gran obra que Dios puede hacer a través de usted. A través de la iglesia, poder restaurar a otro hermano que está en pecado. Porque usted está siendo espiritual, está teniendo la actitud correcta, lo entendió y está a los pies del Señor todos los días. Y el Señor está obrando a través de usted, no solamente para que usted refleje a Cristo, sino para restaurar al hermano que está en falta. Y usted lo puede ver, porque tal vez ya estuvo ahí. Y ya le puede dar el ABC para poder, hermano, necesitas humillarte delante de Dios. Necesitas rendir este pecado al Señor, pedirle perdón y que te ayude a poder restaurar tu vida, tu relación con Él y a no tener un corazón endurecido para la voluntad de Dios. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú también termines en la misma condición. Versículo 2, sobrellevad. ¿Qué significa la palabra sobrellevar? Sobrellevar, dice, dicho de una persona, llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otra. O sea que aquel que es espiritual, aquel que ve la necesidad y está ahí para poder restaurar al hermano, va a ayudarle a llevar la carga, ¿no? Se va a meter la pata en el barro, ¿sí o no? Lo va a acompañar, lo va a guiar, va a estar orando, va a estar acompañando al hermano que necesita ayuda para poder salir de ese pecado, para poder restaurar su comunión con Dios, para poder tener un corazón sensible a la voluntad de Dios, que llegue a tener el fruto del Espíritu Santo, que dice fe, mansedumbre, templanza. Fíjense lo que pasa, un corazón endurecido se afecta la fe. Nuestra comunión con Dios ya no tenemos ni mansedumbre ni templanza. Se afecta el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros podemos ser, siendo que somos pecadores, siendo que somos perdonados y limpios de nuestros pecados, diciendo que no tenemos nada bueno para poder mostrar, podemos mostrar a través del Espíritu Santo de Dios, ahí sí, por medio de su gracia, poder restaurar a alguien que está en falta. Fíjense el poder que Dios nos da. Fíjense lo maravilloso que es la bondad de Dios, el amor que Él tiene por nosotros, que nos ayuda a poder restaurar a otros. Y siempre es pensar en otros. Cuando pensamos en nosotros mismos, no estamos dándole gloria a Dios. Siempre es pensar en otros. Y cuando miramos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? El amar a los demás como a uno mismo. Si el hermano que pecó, que se apartó, que no sé, que hizo una chanchada de su vida, este hermano, si yo estuviera en ese mismo lugar, ¿sí?, de chanchada, de pecado, pregunta,
¿Qué quisieras si tú estuvieras en ese lugar, pensando en un pecador modelo, ¿no? Si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué quisieras que otros hicieran por ti? El pastor de la iglesia, los hermanitos de la iglesia. ¿Qué quisieras que alguien hiciera por uno? Y yo quisiera que me vinieran que oraran por mí. Yo quisiera que me vinieran a visitar. Aunque los eche, que me vengan a visitar igual, porque lo voy a necesitar. Lo más importante que necesito es restaurar mi comunión con Dios y que mi corazón sea sensible a la voluntad de Dios, porque me voy a perder de muchas cosas. Y Dios me va a tener que seguir manteniendo tal vez ahí en el desierto, dando vueltas, hasta que me rinda a sus pies de todo corazón. Que oren por mí, que me visiten, que me manden versículos de la Biblia, que me vengan a buscar, que me arrastren si fuera necesario. ¿Para qué? Para restaurarme. Porque dice entonces, porque si sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por cada uno de nosotros? ¿Se esperó que nosotros viniéramos o vino a buscarnos? Vino a buscar y a salvar lo que se había, y acá estamos. Todo esto que está, todos nosotros éramos perdidos. Y gracias a su misericordia, Él nos encontró. A alguien mandó para hablarnos y darnos las buenas nuevas de salvación. Aceptamos en algún momento a Cristo. El Señor siguió obrando por medio de distintas personas para que lleguemos a una congregación y podamos estar hoy acá. Pero no queda ahí. Necesitamos ser espirituales y necesitamos estar velando el uno por el otro para restaurar a los hermanos. Hoy, ¿quién faltó? Cristi. Bueno, restauranla. ¿Quién faltó? ¿Alguien no está? No, manden al frente, esperen. ¿Quién faltó? ¿Por qué faltó? Ahora no vayan. No, ahora tenemos que restaurar todo. Vamos todos a restaurar. No, tal vez faltó porque se enfermó. Tal vez faltó porque algo le pasó. Pero si hay algo que pasa en el hermano, ¿qué debemos hacer? Primero, ser espirituales. Y luego, restaurarle con una actitud de mansedumbre. Entonces, ¿cuál es la actitud que hay en tu vida? ¿Estás pensando en otros? ¿Estás mirando y velando por la salud espiritual de los hermanos? Y si hay alguien que hoy no está, ¿quién le fue a ver? ¿Quién le mandó un mensaje? ¿Quién lo fue a visitar? ¿Quién lo arrastró y lo trajo todo el camino para acá? ¿Quién lo fue? Si quieren, tengo 20 metros de soga ahí en el auto, lo atamos y lo traemos. Pero ¿quién fue? ¿Quién pensó? ¿Quién estuvo orando para restaurar a otros? Los que son espirituales, aquellos que son espirituales, van a estar pensando en otros. Porque eso es lo que nos marca la palabra de Dios. Entonces, ¿estás siendo espiritual para restaurar a otros? Si es así, vamos a orar al Señor. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por